Muy buenas tardes. Un Brasil, dos países claramente definidos y partidos casi a la mitad. Este es el resultado que dejan las elecciones de ayer en Brasil rumbo al balotaje del próximo 30 de octubre. Esta es la caricia a Brasil, la caricia de Lula. Ese niño que está en la parte superior es el mismo hombre que ahora acaricia a Lula mientras recibe el abrazo. Lula acaricia a Brasil. La elección hecha por este hombre es sencillamente extraordinaria. Pese a un cierto sabor agrio que dejó el hecho de esperar la victoria en primera vuelta, haber alcanzado casi el 49% de los votos. La mitad de los votantes de ese país me parece asombroso. Piensen ustedes en lo siguiente. El 7 de noviembre del 2019, todavía Lula estaba preso, en una cárcel miserable, arrastrado hasta allí por la furia de un tal Sergio Moro y de toda la derecha mediática del Brasil. Pasaron los años con él en prisión. Salió el día siguiente, el 8 de noviembre del 2019. En julio lo había visitado Alberto Fernández, estaba en la cárcel todavía. Y todo el mundo lo decía, no vayas a verlo a Lula, porque es piantavotos. Miren ustedes lo que pasó con el tiempo. Por eso me permito decir que más allá del número de Bolsonaro, que también es de asombro, hay que reconocerlo, lo de Lula es algo extraordinario para la historia de la política latinoamericana. Es un verdadero reencuentro de un hombre excepcional con su pueblo. Esa foto, esa caricia de Lula a aquel niño, ese abrazo a este hombre, son décadas en las cuales Lula creció hasta ser la figura más importante y más trascendente de la política del Brasil. Vamos a ver los resultados, para refrescarnos un poco, más o menos ustedes los conocen, 48-43 a 43-20, más de 5 puntos son las diferencias que se registraron. Por eso, los festejos que se dieron en Brasil y que vamos a recorrer en distintas ciudades, esos festejos que ya mostramos en la tremenda transmisión de C5N de ayer, con un equipo estupendo, que hizo de la televisión un arte y que mostró toda la calidad periodística que se puede tener cuando se hacen las cosas con tanta seriedad y con tanto esmero. Y detrás de esto está todo C5N, cada uno de nosotros, más allá de los brillantes compañeros que llevaron a cabo esa transmisión. Y mostraron, ya adelantaron estos festejos que ahora estamos viendo. Por supuesto que cuando uno piensa en el 30 de octubre se le plantean dudas porque en las encuestas no se va a poder creer. Si bien hubo aciertos con respecto a lo que Lula iba a recoger, fue muy mala la visión que se tuvo respecto a Bolsonaro. Quizás no tienen la culpa los encuestadores, quizás el dejo de vergüenza que todavía en algunas partes puede dar votar a la derecha. Cuando uno vota a derecha, votan monstruitos. Cuando uno vota a derecha, está votando gente de una muy escasa humanidad. Esto lo saben, y por eso muchas veces en el apuro, cuando le preguntan a usted a quién vota por ahí, esconden el voto Bolsonaro. Hay que votarlo Bolsonaro. Hay que ser un ser muy especial, porque Bolsonaro es una bestia, porque Bolsonaro es un fascista, porque Bolsonaro no respeta la condición de los negros, ni de las mujeres, ni de nadie, porque Bolsonaro fue un pésimo presidente durante la pandemia, porque Bolsonaro, cada palabra que dice es un salivazo en el rostro de la inteligencia. Y por lo tanto, para votar a Bolsonaro hay que tener una especie de coraje dado vuelta, extraño. Hay que tener mucha decisión, casi que mucho desprecio por la condición humana, por los demás, por las minorías, por los que sueñan con un mundo distinto, más igual. Todos ellos, por supuesto, los que votaron a Bolsonaro saben de esto. Y si les preguntan, por ahí ocultaron el voto y dijeron, yo todavía estoy en duda. Pero ya sabían que iban a votar a Bolsonaro. De otra manera no se puede entender el acierto con Lula y el desacierto en lo que a Bolsonaro atañe. Por supuesto, Bolsonaro en estilo Macri, después de la elección, dice que fue una mala decisión del pueblo brasileño, que esto es, si se constata, si se concreta el 30 de octubre, esto es buscar un Brasil que sea peor. Eu entendo que tem muito voto, entendo que é uma vontade de mudar por parte da população.
mas tem certas mudanças que podem vir para pior. E a gente tentou, durante a campanha, mostrar esse outro lado, mas parece que não atingiu a camada mais importante da sociedade. Então, analizamos, vamos... Bueno, ya es tarde para analizar qué puede hacer en el futuro, pero todavía en términos estrictamente políticos es temprano para decir cualquier cosa, aunque cuesta creer que no salte de casi 49 a 50 Lula en el balotaje. Pero hay que esperar. Hemos tenido sorpresas, incluso en la Argentina. Después de las PASO, Macri dijo algo parecido a Bolsonaro. Pero después vino la elección y algunos puntos se cayeron entre las PASO y la elección. Por eso hay que caminar por las piedras, indudablemente, en estos comportamientos tan extraños que tienen los pueblos. Votar derecha, votar Bolsonaro, votar Trump, votar Meloni, es una conducta muy llamativa de la condición humana, pero sucede, y sucede con millones y millones de votos. Haciéndonos cargo de todas las dificultades que ha generado esta elección, porque de la euforia que había en el mundo económico local, internacional, el viernes, a partir de encuestas que estaban equivocadas, que decían que íbamos a tener un buen resultado, veíamos gente que venía a invertir, a apostar, a comprar empresa argentina, a traer dinero, generando empleo, oportunidades de progreso para todos. El día lunes, ante el resultado adverso al gobierno y favorable al kirchnerismo, lamentablemente hoy hemos tenido un día muy malo. Recuerden que el día muy malo lo había hecho él, había contribuido él con lo que estaba pasando con el dólar, liberando absolutamente todo. Fue denunciado en su momento hasta por Martín Redrado, pero todos supimos inmediatamente cuál había sido la actitud de Macri como castigo a ese pueblo que no lo había votado. Pero el pueblo es extraño también en la Argentina y seguramente Macri todavía tiene millones de seguidores, igual que tantos de la derecha en el mundo entero. Lula, en cambio, emitió un tuit que habla de la felicidad, una palabra muy cercana a lo que provoca Lula. Lula provoca la alegría brasileña, eso que tenemos como concepto del Brasil. La esperanza del pueblo brasileño me emociona mucho. Por eso te digo que voy a ganar las elecciones, a recuperar el derecho del pueblo a ser feliz. El pueblo brasileño necesita, merece y tiene derecho a ser respetado nuevamente. Vamos, buenos días. Gente de coração, obrigado a vocês e, sobretudo, obrigado ao povo brasileiro por mais este gesto de generosidade. Eu nunca ganhei uma eleição no primeiro turno. Toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas. Sabe, o que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade. É de você construir um leque de alianças, um leque de apoio, antes de você ganhar, para você mostrar para o povo o que vai acontecer, o que vai governar esse país. Vamos nessa, gente. Vamos nessa, que dia 30 está muito perto. Um beijo no coração de vocês. Al hombre que condenó a Lula tan infamemente, Brasil también lo premió. Le da 43% de votos a Bolsonaro. Imaginen que Moro, dentro de ese sector, es un ídolo muy especial. Es quien persiguió a Lula de la manera que terminó costándole años de cárcel. Parece mentira toda esta historia. Y que Sergio Moro ahora sea senador en ese Congreso conservador que va a tener Brasil. Lamentablemente la derecha consigue eso, hasta en los Estados Unidos, ganó Biden, pero el Congreso está mucho más en manos de los republicanos, aunque esté en miti-miti, que en manos de los demócratas, porque la capacidad para impedir es muy superior a la capacidad para hacer. Y así estamos también en la Argentina. El Congreso está dominado por la derecha en la medida que no permite gobernar. Nada de lo que quiere hacer el gobierno, prácticamente nada, lo puede llevar adelante. No hay forma de progresar con derechas de ese tipo. Y por supuesto Moro recibió su premio de esa parte envilecida y envenenada de una sociedad globista que sigue aquello que decía un diario junto a Bella, que perseguía a Lula para crear el consenso necesario, como ahora hicieron con Luciani, para convertir a Moro
en esto que es un senador. Piensen ustedes que es muy sencillo. Si Luciani mañana es candidato, mañana es lo que quiera, senador, diputado, Luciani. ¿Por qué no Moro, que consiguió llevar a la cárcel a Lula? A gente, para avaliar bem o que está acontecendo hoje, a gente tem que lembrar o que estava acontecendo há 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, eu era tido como se fosse um ser humano jogado fora da política. Ou seja, aí eu disse que a gente retornaria com mais força, com mais vontade, com mais disposição, porque a única razão da gente parar de lutar é o dia que o povo brasileiro tiver outras centenas e centenas de lideranças que consiga fazer com que eles conquistem aquilo que eles precisam para melhorar de vida. Os desafios são enormes, porque primeiro a gente tem que retomar a luta contra a corrupção, que ficou afastada, ficou de lado nesses últimos anos. Inclusive, acho que a causa da volta do Lula, né, como candidato é porque foi enfraquecido o combate à corrupção, senão ele não estaria aí como candidato. Isso é uma coisa que revolta a grande maioria dos brasileiros. E do outro lado, a gente também tem que aprovar as grandes reformas que destravem a economia do Brasil, para que a gente tenha mais emprego, que tenha mais renda, que possa diminuir a inflação, porque as pessoas estão tendo dificuldades. E o Brasil tem aquele gigantesco potencial. Y muchas veces lo que falta no Brasil es realmente destrabar política. Han puesto a este hombre para luchar por todo lo que quiere la derecha. Absolutamente todas las reservas propugnadas por Moro se refieren a esto en su campaña en Paraná. Miremos cuántos votos obtuvo. 33%, tampoco está nada mal para un hombre que se demostró había mentido y le había cambiado la historia al Brasil, porque puso en la cárcel a quien podía ser presidente y hubiera sido muy distinto para Brasil todo lo que sucedió. La macroeconomía puede estar bien, pero las diferencias han sido espantosas en el Brasil post-Lula. Veamos, lo tenemos no importa demasiado, lo podemos saltear tranquilamente al porcentaje de votos que obtuvo Moro. Pero sí vamos a compartir con ustedes lo que obtuvieron en la lucha tan importante celebrada por determinadas minorías. Lo que tenemos ahora, pongámoslo en este destacado, sí, las diputadas trans, 2 trans y 2 mujeres indígenas van a estar en la Cámara de Diputados, que será conservadora, pero que también tendrá luchadoras de esta naturaleza, como Erika Hilton y Duda Salaver, y se convirtieron en las 2 primeras mujeres trans en la historia del país que van a ocupar un escaño en la Cámara Baja. Esto tiene que ver con mucha lucha y hasta la muerte de Marielle Franco. Vamos a ver a Duda Salabert y sus convicciones. Nos primeiros 10 dias de campanha, eu recebi 4 ameaças de morte, todas assinadas com símbolos neonazistas. Eles não querem que uma travesti seja a pessoa mais votada da história do Brasil. É isso que eles não querem. Eu já sou a pessoa mais votada da história de Belo Horizonte. E tenho tudo para ser a pessoa mais votada da história desse país. 2 o 3 minutos, 2 minutos para ir a Sergio Massa. De la capacidad de influencia de la Argentina, junto con Brasil y Estados Unidos, en la discusión en el negocio de las proteínas. 8 de cada 10 kilos de las proteínas que consume el mundo se producen en Argentina, Brasil y Estados Unidos sumados. Nadie pone en duda el papel que van a jugar los minerales en los próximos 10 años. Vivimos la revolución del litio por el impacto de la tecnología en los procesos industriales. Vivimos la revolución y vamos a vivir la revolución del cobre. Y Argentina también tiene un papel. Junto con Bolivia y Chile somos la primera reserva mundial de litio. Y claramente la decisión de unificar las áreas económicas, energía, minería, agricultura y economía del conocimiento, tienen que ver con preparar a la Argentina para los próximos 10 años. Sortear un presente de dificultades, pero sobre todas las cosas construir los pilares de la agenda del futuro de la Argentina.
Y estamos acá, en esta cúpula maravillosa del CCK, frente al complejo exportador más importante en términos no de valor solamente, sino en términos de peso relativo en la balanza comercial. Cuando exportamos una proteína, exportamos agua transformada, exportamos producción y a lo mejor inclusive vamos perdiendo calidad de nuestro suelo, vamos perdiendo recurso de agua. Cuando exportamos partes automotrices, en realidad exportamos trabajo y eso nos enorgullece, pero también exportamos recursos que se pierden, que no se renuevan de la Argentina. Cuando exportamos talento, capital humano, inteligencia, no solamente exportamos un enorme valor, sino que además lo exportamos desde un recurso que nos queda, que es el maravilloso talento que tienen miles de argentinos y argentinas a la hora de pensar, programar, investigar y transformar su conocimiento en resultados reales económicos para la Argentina. La decisión del gobierno, del presidente, de cada uno de nosotros de impulsar este programa de incentivos, de beneficios alrededor de la economía del conocimiento tiene claramente un impacto en los números. Aspiramos a que este sector en el 2023 exporte 10.000 millones de dólares y se consolide como el tercer complejo exportador de la Argentina. Pero sobre todas las cosas aspiramos, cuando Ariel hablaba de la marca país, de la unificación de los esfuerzos, de la multiplicación, de la comunicación de los talentos. Volvamos a un Brasil, dos países, algo que por otra parte toca muy de cerca a la Argentina. De ese futuro del que estaba hablando Massa, también hay una dependencia de la relación con Brasil. Llevarse bien con Lula será algo formidable si efectivamente Lula ratifica la victoria el próximo 30 de octubre. De todas maneras, ahí está Bolsonaro emitiendo un tuit, vamos a verlo, en el cual marca lo que ha significado para él mantenerse enfocados, como dice. Ayer se logró uno de los principales y más difíciles objetivos. Tenemos lo necesario para liberar a Brasil del autoritarismo, el chantaje y la injusticia que tanto nos indigna. Mire usted, el cambio más profundo del país ya comenzó. No es el pueblo el que debe temer. Veamos un poco el perfil de Bolsonaro. Creo que vale la pena recordar de qué personaje estamos hablando. Conheça a verdade sobre o atual presidente. Apoiou o regime militar, defendeu a tortura. Sou favorável à tortura, tu sabe disso. E sempre pregou o ódio. De fazer um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. E vai morrer alguns inocentes? Tudo bem. Inclusive, sua família comprou 51 imóveis, pagando com dinheiro vivo. Com as mulheres, Bolsonaro é agressivo. Vagabunda! Ah, você é uma idiota! Dá-te do outro! Dá-te do outro! Virou presidente numa campanha marcada pelo ódio, mentiras e fake news. Não deu outra. Como presidente, Bolsonaro é incompetente. Parece viver em outro planeta. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. E enquanto passeia de moto e jet ski, o povo sofre para pagar as contas. Os preços sobem mais que o salário. O desemprego assusta e a fome voltou. Ele foi um desastre na economia e desumano na pandemia. Estou com Covid. O povo fazendo fila para comprar osso, milionários fazendo fila para comprar jatinhos. Qué bien que está este trabajo, ¿eh? Da gusto presentarlo porque además es una verdad tras otra. Todos vimos, particularmente en este programa que sigue mucho lo internacional, lo que sucedía con Lula en cada una de sus apariciones. Pero recién mencioné a Marielle Franco, una heroína en la historia de las luchas de las minorías en el Brasil. Diego Iglesias estuvo conversando con la esposa de Marielle Franco y creo que vale la pena compartir en estos días de este Brasil este trabajo de nuestro compañero.
¿Qué se está jugando, qué se está disputando en esta elección en Brasil? O que o Brasil disputa hoje é a democracia versus a barbárie. De um lado, a gente tem um presidente bárbaro que não dialogou em nenhum momento com a democracia, que foi responsável por quase 700 mil mortes de brasileiros. E temos do outro lado, Luiz Inácio Lula da Silva podendo retrazer aí a esperança para o Brasil, onde a gente não tem expectativa que vá fazer 4 anos de governo e vá salvar o Brasil do grande buraco que o bolsonarismo e Bolsonaro enfiou à nossa democracia e à nossa população, mas precisamos de um governo que dialogue com a democracia. E o Lula é essa opção, é essa alternativa, é o oposto ao bolsonarismo hoje. Vos sos actualmente concejala de Río de Janeiro, tu pareja Mariel Franco, que estuviste muchos años con ella en pareja, fue asesinada en 2018. Ella era una activista por los derechos humanos, combatía a las milicias. A 4 años de ese asesinato, ¿qué se sabe? 4 anos e meio desse assassinato, o Estado brasileiro ainda não nos respondeu quem mandou matar Marielle e o porquê. Isso é inadmissível porque essa resposta o Estado brasileiro deve não só à família de Marielle Anderson, como à sociedade brasileira, mas à comunidade internacional. O que a gente tem até hoje são os acusados a serem os executores, tanto o atirador quanto o motorista, presos, não foram ainda levados a julgamentos. Nós da família Marielle Anderson sequer temos direito a ter acesso ao inquérito sobre os mandantes. E o recado que a gente dá hoje para a população ao não responder é que hoje no Brasil existe um grupo político capaz de assassinar como forma de fazer política na certeza da impunidade. Ayuda a entender Brasil, esto que dice la concejala que fuera la esposa de Mariel Franco. Pero ya que estamos con Diego Iglesias, también hay una manera de conocer Brasil con este encontronazo que tuvo con Bolsonaro. Presidente, ¿cómo va você, tudo bom? Você vai reconhecer o resultado eleitoral se você vai reconhecer Argentina. Você vai reconhecer o resultado eleitoral se pode? Presidente, no le gustó la pregunta. Energia elétrica também. Ô, cara, vai falar do teu país, cara. Presidente, ¿va a reconocer un resultado electoral? Responde. Argentina. Boa sorte para você da Argentina. ¿Lo va a reconocer, presidente? Bueno, por segunda vez le pregunto lo mismo. Me vuelve a preguntar de qué país soy de Argentina. Se lo dije de vuelta. No responde la pregunta, ahí se retira entonces Jair Bolsonaro. Tuvimos 2 veces el testimonio para C5N del presidente. Dime quién te apoya y por ahí entiendo quién eres. Miren ustedes, Trump apoyando a Bolsonaro. To the people of Brazil, you have a great opportunity to re-elect a fantastic leader, a fantastic man, one of the great presidents of any country in the world, President Bolsonaro. He's done an absolutely incredible job with your economy, with your country. He's respected by everybody all throughout the world. So I strongly endorse President Bolsonaro. He will be your leader for hopefully a long time. He has taken your country to great heights, and again, your country is now respected because of him all over the world. So go out and vote for Bolsonaro. Tenemos un mes de mucha conversación en torno a las elecciones en Brasil. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál será la respuesta del electorado que no votó ni a Lula ni a Bolsonaro? ¿Qué pasará con aquellos que estuvieron indecisos y ni siquiera votaron? Alfredo Serrano Mancilla, de CELAC, nos ayuda a pensar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Qué consideración te parece la más importante que puedes hacer respecto a lo que viene ahora, en este mes, en Brasil? Buenas tardes, Víctor Hugo. Realmente es partida abierta. Hay que tener claridad que a uno le falta muy poco y al otro le falta mucho, porque cada punto en Brasil son 1,5 millones de electores. Hay que recordar que en las segundas vueltas en Brasil, en todas las últimas elecciones presidenciales, no hay un cambio importante de participación. O sea, no suele haber una participación masiva en la segunda vuelta respecto a la primera, y ese es un dato importante. Otra lectura es que no hay espacio para el centro político, no existe, no existió. Es algo que suele pasar cada vez más en América Latina. El centro político no tiene posibilidades electorales reales. Y de hecho creo que en Brasil se ha notado y ahí impugna muy pocos votos y que diría que serían más anti-bolsonaristas que anti-Lula, porque yo creo que esa segunda vuelta va a haber una suerte de dominancia de votar en contra de este electorado que no se ha definido ni por uno ni por otro. Ahora no va a pensar más en positivo, sino va a pensar más en negativo. Lo interesante es que los dos candidatos también ya
se conocen, son hechos conocidos, gobiernos conocidos, y yo creo que ese es un tema. Y dejo encima de la mesa la cuestión del reconocimiento electoral el día 30 de octubre. No fue un dato menor el conteo electoral tan lento que hubo en el día de ayer, y que además nosotros hicimos un estudio de cómo evolucionó punto a punto de escrutinio, y verdaderamente nada fue como empezó. Lo cual lo quiero decir para la noche del día 30 de octubre, habrá que estar muy atento a eso. ¿Habrá algún encuentro televisivo más, algún otro debate entre ellos? Sí, habrá debates presidenciales, hay que ver si al final Bolsonaro acepta. Ya hubo dudas en la primera vuelta respecto a la participación. Habrá varios debates presidenciales y efectivamente yo creo que son muy antagónicos, se contrastan muy visiblemente, y va a ser fundamental la votación de la tercera candidata, Simone Tebet, y el del cuarto candidato, Ciro Gómez. Son 7 puntos que yo creo que van a ser los que se van a mover, porque, insisto, no se espera una participación que supere el 80%, sería un hecho histórico. Recuerdo además, Víctor Hugo, es cierto que Bolsonaro ha sacado un buen resultado electoral, pero también es cierto que el presidente del Brasil es la primera vez que va a una reelección con un dato tan malo en comparación con los anteriores. Es decir, le fue bien, pero cada vez que hubo un presidente que intentó reelección en el Brasil de los últimos 20 años, le fue mucho mejor que a Bolsonaro. Lo digo para no sobrevalorar tampoco a este personaje de ultraderecha, que si bien vino para quedarse, también es cierto que no tuvo un resultado electoral en su reelección como pasó con otros presidentes años anteriores. Alfredo, muchas gracias como siempre. Un fuerte abrazo. Carrera. La derecha está en carrera, eso es evidente, y ahí están. Pasa al frente Mauricio Macri, pero de pronto Ritondo viene por izquierda jugando donde sea, también en Independiente. Y ahí va Rodríguez Larreta, que es superado por Patricia Bullrich. Así están todos los días, porque compiten por marketing, compiten por el centimil en los diarios, por la presencia en televisión, para decir todos ellos más o menos lo mismo, aunque algunos se animan a ser más derechosos que otros, más ultras, como el caso de Macri y Bullrich, que en ese sentido le sacan ventaja a Larreta, que pasa a veces al frente en alguna encuesta, pero que tiene ahí en Macri y en Patricia Bullrich, en este juego que hemos impuesto allí en la pantalla, tiene alguna desventaja. Vamos a hablar de lo que Macri dijo en un foro muy derechoso en España sobre su retorno, si es que se produce, al gobierno y las características que esto tendrá. Los únicos que venimos de ser una potencia a hoy llegar a niveles del 50% de pobreza, una cosa tremenda por la permanente destrucción de estos valores institucionales, y tal vez siendo uno de los inventores, recién hablábamos con Mariano, de los inventores del populismo, ¿no? Porque Evita y Perón tal vez son los que crearon el populismo en el mundo, y yo digo, les vengo a dar un mensaje que creo que somos los primeros que nos vamos a deshacer de esta maldición que ha traído tanta pobreza el año que viene. Qué mentiroso que es, ¿no? Ya casi que simpático. Vamos a mirar el número del INDEC, donde se muestra que la pobreza con respecto a lo que él dejó, bajó sustantivamente. Vamos a recordar primero lo que él dejó. Me parece todavía más pertinente. Vamos a tomar los datos de la UCA. Lo que dejó este hombre que encontró a la Argentina con 27,5% de pobreza y la dejó en 40,8%. Según la UCA, que no es precisamente una entidad de la izquierda, un 9% de indigentes en el país y los sectores vulnerables del conurbano. Así quedó la Argentina, de la que este espécimen tan particular, llamado Mauricio Macri, se permite mencionar como una catástrofe de pobreza de la actualidad. Él la llevó sin pandemia, sin guerra, solamente por el robo brutal que le hizo a la gente de pueblo, del 27,5 al 40,8. Lo dice la UCA, no es que se nos ocurra a nosotros. Pero también es interesante lo que el INDEC señaló en estos días pasados,
Lo estamos buscando todavía. Bueno, lo pedí muy sobre la marcha. Ahí lo tenemos, que es increíble el equipo. Bien, bravo, Juanpi. Ahí ponemos lo que pasó con la pobreza. Bajó al 36,5% en el primer semestre del 2022. A mí este resultado me resultó asombroso, dicho por el INDEC, que tiene un nombre profundamente del establishment como Lavagna Clarín a cargo. No deja igual de asombrarme, pero es creíble. Bajó la pobreza en la Argentina, contra lo que dice infamemente, mentirosamente, como siempre, soslayando cualquier relación con la verdad, Mauricio Macri en España. Es una vergüenza que un hombre vaya a hablar así, mintiendo sobre su país, mintiendo con relación a lo que él mismo hizo, porque él sí que la hundió en la pobreza. Y sobre lo que ocurre ahora, cuando justamente con enorme esfuerzo y padecimiento, y con mucho por hacer a futuro, la pobreza bajó, aunque la indigencia subió un par de décimas, lo cual es un dato altamente preocupante desde ya, como es el 35,5% de pobreza. Es una vergüenza lo que ocurre con esa presentación de Macri en España. De esto habla Máximo Kirchner, habló el otro día en Morón. Es mentira que detrás de un esquema autoritario, privativo de la libertad de quienes reclamen, tendrá nuestro pueblo una mejor calidad de vida. Por el contrario, no solo empeorará económicamente, sino que humanamente descenderá a los infiernos. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es discutir otro país en serio. Y lo escuchaba al expresidente Macri decir con la Constitución arriba de la mesa. Le recomiendo que vea la última intervención de Cristina cuando puso la Constitución arriba de la mesa, y todavía estamos esperando al expresidente que deje de comportarse como patrón, de abusar del poder que posee en el Poder Judicial y en los medios, y se siente realmente a discutir cara a cara, y si puede enunciar de manera ordenada y comprensiva qué idea de país tiene. Pero ¿para qué van a discutir? Si tienen ese poder que menciona Máximo Kirchner, un poder que les llevó a hacer cualquier cosa, a dejar las huellas, además en todos sitios. Hasta Gil Lavedra dice que hubo abuso, vaya si lo hubo, de la prisión preventiva. ¿Vos dirías que hubo abusos, violaciones de garantías en algunos casos? A ver, yo creo que es posible, y es posible, bueno, que ha habido abusos de la prisión preventiva, no cabe la menor duda. No cabe duda de que ha habido abusos de la prisión preventiva. Pero no me cabe duda. Pero lo que sí es que cualquier cosa que haya ocurrido tiene que restablecerse dentro del propio sistema. Estamos hablando de un hombre favorecido por esos abusos, no porque estuviésemos hablando de una prisión preventiva que él decretó, pero ayudó. Este hombre trabajó, entre otros lugares, oscuro personaje, en la AFIP como abogado. No era abogado de la AFIP, lo contrataron especialmente para la persecución de quienes son propietarios de esta empresa. Tenía esa misión, y vaya si hubo prisión. Estamos en un mundo muy particular, en el cual importa lo que se dice y nunca se toma en cuenta qué es lo que se hace. Miren ustedes lo que implica este momento de la Argentina. Dicho por Máximo Kirchner, que tiene la autoridad de haber tenido a su madre a punto de morir en un atentado. Vale la pena tomar nota de qué es lo que sigue ocurriendo en la Argentina, porque todavía estamos en peligro. Esa mañana del jueves 1 de septiembre, cuando uno trataba de expresar lo que sentía, lo que veía, lo que mis propios compañeros y compañeras me cuentan que atraviesan muchas veces a la hora de la militancia. Quizás para algunos fue una sorpresa lo que pasó, pero para los compañeros y compañeras que, por ejemplo, le pusieron una bomba en Bahía Blanca que rompió hasta el 5º piso de los vidrios, no fue una sorpresa. Para los compañeros y compañeras que militan en la ciudad de Buenos Aires y que son golpeados muchas veces en las esquinas o vigilados por la policía de la ciudad, no fue una sorpresa. Este esquema de violencia dirigido sobre un sector político y acicalado de los medios de comunicación no podían terminar de otra manera. No, y no va a terminar de
de esa manera tampoco. Va a tener continuidad. A veces pescan cosas en televisión, me dice el equipo de producción, que vale la pena compartir con ustedes este tramo de La Nación más Macri, el canal en el que Macri ha puesto tanto, pero tanto dinero para sus voceros, para tener una representación directa en el mundo de las comunicaciones y no tener que pasar por el buen o mal humor que Mañeto tenga respecto a él. Directamente tiene lo suyo asegurado. Bueno, miren ustedes ahora cómo se puede, me dice aquí, me adelanta el equipo de producción, crear clima sobre lo que después termina en violencia. Muchos automovilistas momento... resignados, viste, decían, y bueno, ya estoy acostumbrado, vengo del centro, tengo que ir a La Boca, vengo del centro, tengo que ir a la yo luz. no me acostumbro, eso a que está acostumbrado no te tenés que acostumbrar, pero la no, de gente ninguna dice... manera. Y bueno, no, hay que, viste, mover un poquito los pies y cada uno de su lugar decir, bueno, no me lo banco esto, viejo. Porque si vos primero decís esto y después lo políticamente correcto, bueno, está bien, qué sé yo, el derecho de uno, chao, ahí está, no, pero te entregaste. No. ¿Entendés? Yo lo que no veo nunca es qué pasa, o sea, o qué pasaría si un automovilista se descontrola y dice yo paso igual. No, mejor que no. Mejor que no, Dios quiera que ¿seguro no. a él? Yo opino otra cosa. ¿O qué pasaría si un automovilista se descontrola y dice yo paso igual? No, mejor que no. Tenían razón. Por lo menos vale la pena tener conciencia de que estas cosas ocurren. Efectivamente, el día que alguien tome nota de esto y pueda decir, si en la televisión te decían clarito que si no podés más en la bronca que te da que te corten una calle, pásalo por arriba. Ya ha sucedido, hay que decirle a la gente de La Nación. Ya ha pasado esto, lamentablemente. Vamos a hacer una pequeña pausa, 3-4 minutos, y vamos a continuar con todo esto que tiene que ver ahora directamente con la Argentina. La derecha está en carrera, una competencia feroz, tremenda. En principio hay quienes compiten por la ciudad, están también los que tienen relación con la provincia y otros que se sueñan presidente. 3 de ellos se imaginan nuevamente en el caso de Macri y por primera vez en el de Bullrich o en el de Rodríguez Larreta como presidentes de la Argentina. Y en esa competencia se muestran cada vez más a la derecha. Es fascismo puro, como sucede en Italia, y lo vamos a ver, mandar a los chicos a hacer prácticas en cualquier lugar, sin protección, sin saber a dónde los mandan, qué sucede con ellos, sin que haya ningún tipo de control. Vayan a un hotel, a un sitio, vayan por ejemplo a jugar de policías, no a jugar, a aprender a ser policías. ¿Tienen ganas de eso? ¿Es una cosa con la que sueñan? Vamos a ver al respecto lo que decía Máximo Kirchner justamente en el discurso del sábado. Lo estiramos un poquitito, como no, porque vale la pena luego, en el recorrido, relacionarlo... ¿Perdón? Bueno, vamos a eso. Estamos firmando un convenio más en la ciudad para que junto con el Ministerio de Seguridad los jóvenes, los estudiantes de la ciudad puedan hacer prácticas educativas. Es la vinculación entre el último año de la escuela secundaria y el mundo del trabajo. Es la oportunidad de pensar un futuro en la Argentina, un futuro con trabajo que les dé herramientas para construir y después elegir lo que quieran ser. Es la oportunidad que se le está dando a los jóvenes con estas prácticas profesionales de integrarlos, de incluirlos desde acá en las diferentes áreas del gobierno. Hoy en particular en el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el Sistema Integral de Seguridad, 150 chicos y chicas van a hacer sus primeros pasos en lo que es la construcción de su futuro. Bien, los habrán parado en una esquina un rato para que hagan práctica de cómo estar de pie muchas horas. Es increíble el desprecio que hay por el otro, sobre todo por un joven además, la humillación que significa que los manden a cualquier sitio. Miren lo que vale la pena, por lo que vendrá después de Italia, recordar lo que pasó con un ejemplo de cientos que se han dado en este tiempo en el que Rodríguez Larreta, Soledad Acuña y el tal D'Alessandro o a la policía o a algún otro lado están mandando a los chicos para que trabajen además gratis. Un ensayo para lo que ellos sueñan, esclavitud, porque así es como la derecha mira el mundo. Unos serán esclavos y otros serán los amos. Ellos, por supuesto, eligen el lugar mejor. ¿Qué pasa en el Lengüitas? Las ACAP, básicamente, las pasantías. Yo, por ejemplo, por experiencia, las tuve. Y nada, la verdad que no fue nada de lo que nos dijeron que íbamos a hacer.
no hicimos nada que tenga que ver con el lenguaje, sino que más bien a mí, por ejemplo, me mandaron a lavar platos. Y era lo que más hacía, que era la atención a los clientes. Y uno ahí se pregunta, ¿dónde está el lenguaje? ¿Dónde está lo que te prometieron? Cuando realmente no fue lo que sucedió. Claro, ¿cuántos días fue eso? Un montón de horas de clase. ¿Cuántos días fue eso? Se esperaba que sea un mes, todos los días, ir de 8 a 12, cuando mi horario en el colegio es estar de 7:30 los lunes hasta las 5, los martes hasta las 4:20, miércoles hasta las 15:40 y así cuando se pierdan un montón de contenidos se tienen que retrasar, los tienen que dar 2 veces porque la primera mitad del curso en un mes, la otra mitad del curso en otro mes. Vamos a quitar la parte en la que el periodista le dice qué vergüenza, eso te hacían hacer. Lo decimos nosotros desde aquí. Qué vergüenza, ¿no? Qué tristeza, qué humillación para esa chica y lo que le pasaba. En Italia hacen lo mismo, parecido también con las escuelas. Miren lo que sucedió. Esta noticia nos movió muchísimo a partir de lo que está pasando en la Argentina y la lucha de los chicos por evitar que los manden a cualquier lado a trabajar gratis para patrones con los que no tienen ninguna relación y no les ofrecen ningún futuro. En Turín, un muchachito de 18 años murió en el trabajo escolar. Choques con la policía, estudiantes en la plaza, heridos, disturbios, tensiones entre estudiantes y fuerzas policiales en Turín, donde unos 200 jóvenes se reunieron para manifestarse tras la muerte de Lorenzo Parelli, así se llamaba el joven, que hace una semana en una planta metalúrgica en Lausaco fue aplastado por una viga en el que iba a ser su último día de prácticas gratuitas en el proyecto Alternancia Escuela-Trabajo. Vamos a ver las protestas que se produjeron, porque esto es un espejo que adelanta. Allí están los chicos lamentando la muerte de un niño, un adolescente de 18 años, al que mandó la derecha a que trabajara en algún lugar para que vaya aprendiendo. Naturalmente gratis, pero ya no importa, gratis o cobrando. Importa la falta de dignidad que le conceden a las personas a las que les ordenan este tipo de servicio. En la Argentina, Rodríguez Larreta. En Italia, la derecha también. Ahí están los jóvenes por enfrentarse a la policía porque estaban manifestándose a raíz de lo que había ocurrido. Vale la pena ahora, miren ustedes el desastre que provocó. El dolor de los jóvenes porque la práctica escolar gratuita terminó en la muerte de un chico que no tenía que estar allí y que estaba en un lugar donde la muerte lo encontró con apenas esa edad. Ahí está la enorme cantidad de jóvenes que salió a protestar contra una policía que, por supuesto, elige siempre, estamos hablando de la cuna del fascismo, elige el camino de reprimir. Escuchemos a los chicos italianos contando lo che passa allí. I CTA e l'alternanza sono solo uno dei tanti sintomi di un sistema che non funziona. L'alternanza non è buona, è morte, è sfruttamento, è precarietà. Oggi siamo qua perché quello che è successo appunto una settimana fa, ovvero la morte di Lorenzo durante l'alternanza scuola-lavoro, è gravissimo. Non è una morte, è un omicidio, perché come ogni anno muoiono 1400 lavoratori, ogni anno, perché le aziende non mettono le norme di sicurezza. Questo è successo anche a uno studente. Siamo qua per dire che l'alternanza scuola-lavoro va abolita. Que la alternancia laboral sea abolida y esperamos que eso suceda aquí, que cuando hablan de dialogar con los muchachos que van cediendo en las tomas, porque hay un momento en el que ya no da para más y tienen que repensar cuáles son los caminos, puedan considerar, por ejemplo, terminar con las prácticas. Es una situación que envilece al ser humano y que además conlleva riesgos. ¿Quién los cuida? ¿Quién los acompaña? ¿Quién mira lo que sucede con su vida? Son chicos y chicas en edades de indefensión y los mandan a cualquier lado. Usted vaya para allá, al Marriott mandaron a esa chica. Nada contra el Marriott. Así se comportaron como será con todos los trabajadores quizás. Hay una situación abusiva. Hay algo que no puede suceder, que no debe suceder y que no puede ser ambientado por aquellos que tienen que cuidarlos y procurar que se eduquen, no que aprendan tempranamente a trabajar porque ese es el camino de la vida y porque además son crueles designando cuál es el tipo de trabajo que le corresponderá a esos jóvenes mientras ellos se van a reservar los lugares, los jóvenes como ellos, los lugares de liderazgo
que ellos se atribuyen. Pasa esto del abuso en todos los órdenes. Correpi está denunciando, porque está investigando todo lo que es la persecución a los padres. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires no solo denuncia madres y padres ante la justicia contravencional, también pretende cobrarles inexistentes daños y perjuicios por salarios de docentes que son exclusiva responsabilidad estatal. Si recibiste una carta documento como esta y acompañan, la ilustran, contactanos, pide Correpi. Hay que decir que esto es demencial, que esto solo se puede tener con el blindaje mediático y también jurídico que pretende tener Rodríguez Larreta, que tiene como fiscal mayor de la ciudad a uno de los Dalton. Y ahí está un poco también la verdad de toda esta historia. Maíquez estoy diciendo, claro. Y con eso, con ese parapeto, con ese paraguas, se lanzan a cualquier aventura. Fuimos a buscar la opinión de la jueza Elena Liberatori, diciendo que de jurídico lo que hacen con las cartas, amedrentando, llevándose por delante a los padres y a los docentes, no tiene ningún apoyo jurídico. No puede haber un castigo, una sanción, una medida así coercitiva sin que esté establecida previamente. Es una regla de juego elemental, digamos, ¿no? En este momento es absolutamente desleal hacia los estudiantes y hacia la comunidad educativa y los padres y todos estos procedimientos. No sé, hoy escuchaba que ha habido hasta drones. Esta cosa de crear miedo, ¿no? Y a mucha angustia. Es así, y por eso se comportan de esta manera en la carrera de la derecha. Están en plena competencia y no ahorran nada, ni siquiera gastos. Bullrich se fue al sur para seguir persiguiendo y estigmatizando a esos mapuches de los cuales ha escondido y protegido a los autores de las muertes que se han producido en el resto del país. Ahí está, jugando para la élite, jugando a favor de los que dicen que son históricamente dueños de esas tierras. Cuesta entender, porque no estaban allí, los que estaban eran los mapuches. Cualquiera conoce la historia, pero ellos se defienden de esta manera, a través de la fuerza y la prepotencia, sobre todo encarnada en los medios de comunicación. Bullrich en el sur, contra los mapuches, aquellos a los que en algún momento hasta denunciaba por tener apoyo de Inglaterra, grandes cantidades de dinero que iban a apoyarlos, en tanto fabulaban que existía un RAM. Los mapuches luchan como puede por un destino un poco mejor en tierras que históricamente les pertenecen y de las que les han dejado pedacitos comparado con lo que tuvieron alguna vez. Pero en la carrera también participan en la lucha política de los clubes. Les fue bien al PRO con lo que sucedió ayer en Independiente, como antes de Boca. Por eso es que lo atacan tanto a Riquelme ahora, para que vuelva Angelici, para que vuelva Macri. Como le sucedió a Boca, ahora le pasa también a Independiente. Independiente a cargo del PRO. Ahí están Bullrich, Larreta, Vidal apoyando, Ritondo también. Y esto tiene que ver con una incursión más que importante para ellos, porque el mundo del fútbol es muy, pero muy particular. Y entonces, ahora es Independiente, quizás mañana sea Boca de nuevo, si consiguen que la campaña contra Riquelme les dé resultados y los domingos no sean favorables durante un cierto tiempo para Riquelme, Amor Ameal y la gente que conduce actualmente a Boca Juniors, al que no le va mal, evidentemente, porque con pibes y con chicos, como siempre se sueña por parte del hincha, está haciendo una campaña muy, pero muy llamativa, ocultada dentro de lo posible por esos medios y por programas deportivos que no quieren que Riquelme siga siendo un hombre fuerte dentro de la política de Boca, después de haber entregado tanto talento como uno de los más grandes jugadores de la historia, y justamente con la camiseta de Boca. Miren, estaba Ritondo allí. Hay que recordar brevemente a la pasadita lo que dijo Arroyo Salgado sobre Ritondo respecto al narcotráfico. Investigo, avanzo, llego a la detención, al procesamiento con prisión preventiva de funcionarios policiales que
debían investigar al narcotráfico, pero que eran socios del narcotráfico. Y ahí la recusan. Claro, me recusan 2 letrados con aceitados contactos políticos. Uno de ellos había sido funcionario del Ministerio de Seguridad durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal. Los abogados, bueno, que tiene este fiscal provincial, uno de ellos fue jefe de gabinete del señor Ritondo. Bueno, hay que tener cuidado, el fútbol es un mundo proclive a ciertos problemas y si van allí para controlar, perfecto, pero si el PRO está allí para lo que estuvo en la provincia de Buenos Aires, no será un buen dato, indudablemente. Quiero compartir con ustedes esta noticia que dio Alconada Damón, un colega muy entrenado para la mentira, sobre todo respecto a este canal, pero también otros han sido víctimas de él. Cristóbal López y Fabián de Sousa vuelve contra ellos, abren un nuevo conflicto con la AFIP para reclamar más exenciones, con una deuda multimillonaria de fondo. Bueno, habla de los empresarios patagónicos, etcétera. Vale la pena recordar un poquito de Alconada Damón, cuando hizo denuncias contra Cristóbal López y Fabián de Sousa y después no sabía, no se acordaba, era una vergüenza. Brevemente, si es posible. ¿Está? Un error que cometí. ¿Por qué? Porque al punto de que luego me terminaron explicando que en realidad hay una serie como etapas desde el petróleo hasta el combustible y demás. Y entonces yo lo tenía como, no me acuerdo ahora, se lo digo de memoria, doctor, lo definí como agente de percepción o agente de retención, y en realidad no lo es. Usted cuando hizo la nota en el año 2016 analizó una serie de cuestiones impositivas, o por lo menos hace referencia. ¿Usted tenía conocimiento que durante la administración de Abad, la AFIP le había otorgado a Oil Combustibles un plan de facilidad de pagos con relación al tema del impuesto ITC? No. Bueno, toda la declaración fue así, se nos fue el tiempo. ¿Llegó, Gustavo? No. En Brasil. Bien, seguimos allí entonces. Este final, esta noticia que tiene que ver con Cristóbal López y con Fabián de Sousa, no hay deuda líquida y exigible, ni tiene las cuentas embargadas. Y por último, mi parte le pidió al magistrado, dice Cristóbal López, que hasta tanto se resuelva, los proveedores no deben retenerle en forma preventiva. Obviamente, cuando le ingrese el IVA lo pagará, pero de esa forma no tendrá saldos a favor de manera permanente. En fin, una acción más mediática, en este caso, que ya prontamente es desbaratada. Gustavo Silvestre, Daniela Ballester, nuestro equipo en Brasil, seguimos con las elecciones. ¿Lula o Bolsonaro? El 30 de octubre es la pregunta que nos hacemos desde hoy, amigos. Gracias Leandro Martínez aquí detrás de la cámara y en Leandro a todo el equipo que nos ha acompañado, porque ya estamos superando nuestros tiempos. Hasta mañana, si Dios quiere.